Muy buenos días, estimados padres de familia, queridos estudiantes. Les habla el docente José Rejas Uribe. Hoy, 14 de abril, vamos a trabajar el área de personal social, el curso de Historia del Perú, para quinto grado de primaria. Muy bien, empecemos. Como observamos acá, hay imágenes. Estas son imágenes de reyes y de virreyes. Miren América del Sur cómo está dividido. No es la división actual, pero si podemos observar algunas palabras, dice Virreinato del Río de la Plata, Virreinato de Nueva Granada y sobre todo Virreinato del Perú. Ese es el tema que hoy día vamos a trabajar, que va a ser dividido en dos temas: el Virreinato del Perú 1 y el Virreinato del Perú 2, que más adelante se van a dar cuenta a qué me refiero. Pero primero nos vamos con las actividades de extensión. Muy bien. Nuestro virreinato peruano. Vamos a las actividades. La primera actividad es elabora un organizador visual sobre el tema trabajado. ¿Cuál va a ser el tema trabajado? Autoridades metropolitanas. ¿Dónde lo van a plasmar? En su cuaderno. Fuente de información tienen el boletín, la página 186 y el PowerPoint que va a estar en la plataforma de la institución. La actividad 2. Responde las preguntas, la retroalimentación, que está en la página 187 del boletín. La actividad 3. Lee el Virreinato del Perú y van a responder las preguntas, que está en la página 187. Y por último, consolidando nuestro aprendizaje, que está en la página 189 del boletín. Muy bien, comencemos con el Virreinato del Perú. Muy bien, el Virreinato del Perú fue una etapa que fuimos gobernados por virreyes. Fueron 40 virreyes. No olvidemos, el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue La Serna. Estos virreyes gobernaron el Perú entre los años 1542 hasta 1824. ¿Dónde tenían su centro de operaciones? Aquí, en España. En España organizaban todo. Y todo lo que ellos planeaban lo dirigían acá, al Virreinato del Perú. Yo les dije anteriormente que vamos a trabajar dos temas. Justo es referente a las autoridades. Habían autoridades en España y autoridades en el Perú. Las autoridades en España se llamaban autoridades metropolitanas y las autoridades del Perú, autoridades locales. ¿Por qué las llamaban autoridades metropolitanas en España? Porque España estaba el centro de operaciones, acá estaba el rey. Entonces estas autoridades eran las que dirigían todo. Entonces por eso le llamaban autoridades metropolitanas. Y aquí se encontraban las autoridades locales. Hoy en el tema 1 del Virreinato del Perú solo vamos a trabajar autoridades metropolitanas. Vamos a ver cuántas autoridades tenían. Muy bien, la primera autoridad metropolitana era el rey, que era la máxima autoridad de España. Y lo que él decía era considerado de derecho divino. Su poder era absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Lo que él decía se determinaba. No había otra forma. Lo que él decía se cumplía sí o sí. Otra característica del rey es que dictaba leyes. Y esas leyes se llamaban reales cédulas. No olvidemos que el rey se encontraba acá, en España, y gobernaba todas sus colonias, sobre todo la colonia del Perú. Los reyes que gobernaron en España pertenecían a dos dinastías. ¿Qué quiere decir dinastías? Eran familias, eran como decir los apellidos, ¿no? Eran una descendencia. Habían dos dinastías. Mientras nosotros fuimos gobernados por los españoles, en ese gobierno se desarrollaron dos dinastías: los Habsburgo y los Borbones. ¿Qué quiere decir? Reyes de la dinastía Habsburgo y reyes de la dinastía borbónica. Vamos a hablar de los reyes Habsburgo y los reyes Borbones. Muy somero. Muy bien. La primera dinastía, como les decía, Habsburgo. ¿De dónde provenía esta dinastía? De Austria. ¿Cuántos reyes gobernaron durante el Virreinato del Perú? 5 reyes. Carlos I, que fue denominado el Hermoso. Este
este apodo se puede decir o sobrenombre, va a provenir por su padre. Luego viene Felipe II, que es muy profundamente religioso y sobre todo defiende la fe católica, que en ese tiempo había muchas contradicciones. Felipe III va a empezar con él la decadencia del poderío español en Europa, empieza a decaer. Felipe IV, la pérdida de la hegemonía. Antes de Felipe IV, España tenía el poder absoluto en Europa, pero en su gobierno empieza la caída. Termina la dinastía Habsburgo con Carlos II, que como dice va a ser el último rey, el más débil, el más enfermizo, y le llamaban el hechizado. ¿Por qué? Porque padecía de muchas enfermedades y sobre todo no dejó descendencia. Entonces, ante esto, él muere y termina la dinastía de Habsburgo porque no dejó un hijo varón. Entonces, muere sin dejar descendientes. Por ese motivo le llamaban el hechizado, porque no tenía hijos, era estéril, y dos, porque padecía de muchas enfermedades. Yo les hablé que existieron dos dinastías que gobernaron durante el virreinato. Uno que era Habsburgo, Austria, y el otro que eran los Borbones. No olvidemos que los Habsburgo fueron 5 reyes. Muy bien, pasamos a los Borbones, a la segunda dinastía. Los Borbones provenían de Francia. Y miren, también fueron 5 reyes. Felipe V fue el primer rey Borbón. A este rey se le da muchas reformas para tratar de mejorar la situación de España. Felipe VI, Carlos III, Carlos IV, no van a haber muchos cambios con ellos, va a haber una continuidad. Fernando VII va a ser el último rey Borbón llamado el deseado. ¿Por qué le llamaban el deseado? Porque gran cantidad de población deseaba que él sea el rey, pero va a entrar y lamentablemente después del deseado, la población más bien va a ser el antideseado. Era una persona que no la aceptaban. Fue muy déspota, muy absoluto, reprimió gran cantidad de población. Durante su gobierno de Fernando VII logramos nuestra independencia. Fue muy favorable para el Perú. Muy bien, continuemos. Solo para recalcar, los Borbones también fueron 5 reyes. La siguiente autoridad, no olvidemos, la primera autoridad metropolitana, ¿quién era? El rey. La segunda autoridad era el Consejo de Indias, era un grupo de autoridades que trataban de buscar los intereses de España en América. Ellos plasmaban, elaboraban leyes para que todo lo que ocurriera en el Perú le generara intereses positivos a España. Como dice, elaboraban las leyes que iban a aplicarse en el virreinato. Estas leyes, ¿cómo se llamaban? Ordenanzas y reales cédulas. Realizaban el juicio de residencia. ¿A qué se refiere el juicio de residencia? Cuando un virrey o cualquier autoridad de su virreinato o de sus colonias que estaban en América pasaban por un juicio. ¿En qué consistía ese juicio? Le empezaban a preguntar sobre algunas, como se dice, algunas investigaciones que habían como especie de denuncias, que no habían hecho muy bien su trabajo, quizás no habían organizado o quizás empezaba ya el término de corrupción. Ante esto, de inmediato era amonestado, sancionado, pero no con cárcel. Siempre estas sanciones eran multas económicas. Ninguna autoridad podía irse de su cargo sin pasar por un juicio de residencia. ¿Quién lo aplicaba? El Consejo de Indias. Algo muy importante que hacía el Consejo de Indias, también de España, viajaba a América para hacer las visitas. ¿Para qué? Para controlar a las autoridades de España. Sobre todo aquí al virrey, que el virrey era enviado a América como representante del rey. Muy bien, continuemos. Aquí vamos a trabajando en clase, que está en su boletín en la página 187. Muy bien.
La primera es la dinastía Habsburgo. Fue de origen, los Habsburgos, no se olviden, austriaco. Carlos II fue llamado el hechizado. ¿Se acuerdan por qué hechizado? Porque no pudo dejar, como se dice, uno que podía asumir su cargo, un hijo, ¿no? No pudo dejar. Otra cosa de Carlos II, lamentablemente, sufrió de muchas enfermedades, por eso decían que lo habían hechizado, no dejó descendiente. Número 3, el Consejo de Indias se encontraba en... ¿Dónde se encontraba el Consejo de Indias? ¿En América o en España? No se olviden que era una autoridad metropolitana, entonces se encontraba en España. Las leyes dictadas por el rey de España, el rey dictaba leyes, que eran las reales cédulas. Fernando VII fue llamado, se recuerdan que la población mucho lo quería, pero con el transcurrir de los años, lamentablemente va a ser lo opuesto. Fue llamado el deseado. Muy bien, continuamos con las actividades. Ahora vamos a verificando el aprendizaje. Tenemos 10 preguntas. No se olviden que ustedes pueden trabajar en casa, ponen el PPT en presentación y pueden variar. Hacen clic en cualquier pregunta y los lleva a la pregunta que ustedes han cliqueado. Muy bien, pregunta 1. Mecanismo de control que la corona aplicaba al término del gobierno de una autoridad. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo que lo aplicaba el Consejo de Indias? Para juzgarlo si habían cometido algún error durante su gobierno y eran sancionados con fuertes multas económicas. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Quién era la autoridad? Mecanismo de control que la corona aplicaba al término del gobierno de una autoridad. Juicio de residencia, que es la letra C. Se llamaba juicio de residencia. Pasamos a la pregunta 2. España implantó sus instituciones de orden político. ¿Cuál de las siguientes instituciones tuvo sede en España? El Cabildo, el Consejo de Indias, las intendencias, las audiencias, los corregimientos. No se olviden que solo habían 2 organismos de autoridad en la metrópoli. Uno era el rey y el otro era el Consejo de Indias, la letra B. 3. ¿Cómo se le denominaron las leyes que dictaba el rey de España? ¿Cómo se les denominaba? Las cédulas reales. Número 4. Institución creada por España que tenía la función de controlar los territorios españoles en América. ¿Quién era? El Consejo de Indias. Número 5. La autoridad metropolitana cuyo poder era absoluto. Su voluntad era ley. ¿Quién era? Por lógica, la letra D, el rey. Muy bien. La pregunta 6. Número de reyes que gobernaron en España mientras duró el virreinato. ¿Se acuerdan que eran 2 dinastías? Primero los Habsburgo, que fueron 5, y luego los Borbones, que también fueron 5. En total, ¿cuántos reyes gobernaron? 10. La letra C. Pregunta 7. Los reyes Borbones que tomaron el poder de España fueron de origen los Borbones. ¿Se acuerdan? Francés. La letra D. Pasamos a la pregunta 7. El Consejo de Indias, para poder controlar a las autoridades en América, organizaron, ¿se acuerdan que el Consejo de Indias de España viajaba a América? ¿Eso cómo se le llamaba? Ese control eran visitas, la letra C. Vamos a la pregunta 9. Las autoridades metropolitanas tenían su sede, acuérdense que habían 2 tipos de autoridades. Uno, metropolitanas y otra, locales. Las metropolitanas, ¿dónde se encontraba? La letra D, en España. Y la última pregunta, la dinastía Habsburgo fue de origen, la letra C, austriaco. Muy bien, estimados estudiantes, antes de despedirme, primero darles algunas recomendaciones.
No salir de casa. Estamos viviendo una etapa muy difícil. El COVID-19 está cobrando gran cantidad de vidas, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Padres de familia, tomen mucho en cuenta las medidas que está dictando el gobierno y traten de entretener a sus hijos, que lean, que conversen bastante con ustedes, dedíquenle mucho tiempo a sus hijos. Respeten sobre todo lo que se está hablando, lo que se está comentando sobre el COVID-19 y sobre todo información veraz, porque lamentablemente se está hablando mucha información distorsionada sobre el tema. Muchas gracias por su atención.